Hola, ¿cómo están? Este libro es parte de mis lecturas programadas. Me interesó la visión de la guerra de Troya desde la perspectiva de dos mujeres protagonistas, a diferencia de todo lo que se ha presentado hasta ahora, que ha sido un enfoque más masculino, si se quiere. La obra se llama Hijas de Esparta, su autora es la inglesa Claire Heywood, una especialista del mundo clásico, y este libro es su primera publicación. Esta obra fue publicada el 30 de junio de este año 2021 y consta de 432 páginas. Este libro nos habla de la historia de dos mujeres, Clitemnestra y su hermana Helena. Son dos niñas que crecen en la realeza, muy diferentes entre sí. La mayor, Clitemnestra, es una joven que desde pequeña demostró obediencia, juicio y se pasó la vida tratando de ser digna para el trono. Y era la preferida de su madre, Leda. Por culpa de su hermana la casarían con el rey Agamenón, un tipo que era un villano con poder. Ella sería muy infeliz en esa unión, lo único que la salvaba de esa infelicidad eran sus hijos. Finalmente llega la guerra, una guerra provocada por su hermana Helena. Agamenón se va a pelear porque empieza a medir costo-beneficio y decide que tienen que aplastar a los troyanos porque hay mucho más que ganar que perder. Y este hecho hace que Clitemnestra reflexione sobre su vida, su matrimonio y todo lo que Agamenón la hizo sufrir en el pasado por ser un hombre tan cruel y ambicioso. Así conoce a Egisto, un personaje íntimamente relacionado con el pasado de su marido y con quien se involucraría sentimentalmente porque Clitemnestra se daría cuenta que este era un hombre que la ayudaba a gobernar en ausencia de Agamenón, pero sin intentar gobernarla a ella. Al final tomaría una decisión nefasta ayudada justamente por Egisto. Por otro lado, tenemos a Helena, la más bella de todas las mujeres. No se parecía en nada a sus padres ni a su hermana. Se decía que era la hija del mismísimo Zeus, quien sedujo a su madre. Por eso la madre no la quería nada. Era una chica que estaba acostumbrada al halago fácil por su belleza física, soñadora y muy ingenua. De alguna manera dependiente de su hermana, porque Nestra, así le decía Clitemnestra, era como su faro en la oscuridad, su guía. Y cuando Nestra se casó y tuvo que dejar el reino, se sintió tremendamente sola y triste. Tal fue su desesperación que ella pidió casarse con el hermano de Agamenón, Menelao, para ser hermanas por dos, doblemente hermanas. Así podrían verse y sus hijos podrían jugar en el palacio y crecer juntos como siempre lo habían soñado. Por desgracia, ese temperamento, esa forma de pensar no la hacía apta para ningún trono, porque Helena se rebelaba ante la idea de que la modestia debía convertirse en hábito y la obediencia en rutina, a diferencia de su hermana. Igual la casaron con Menelao, que era un buen hombre, pero Helena quería ser libre y en esa libertad quería sentir el amor verdadero, la pasión, la conexión con un hombre. No quería ser la sombra inferior de su esposo, quería ser su complemento. Y la veremos en búsqueda de esos objetivos durante gran parte de la narración y será capaz de realizar actos muy osados para seguir en ese camino. Así conoce a París, un príncipe troyano que la embelesó. Fue presa fácil de los encantos de este hombre que era un astuto seductor, frío, calculador, egoísta y hasta cierto punto cobarde que no midió los alcances de sus actos. Era tal la opresión que Helena sentía que pensó que estando lejos de su mundo su vida podía ser diferente y que finalmente podía ser dueña de su vida y dejar de ser un simple trofeo, y pensó que eso lo podía lograr al lado de París. Y de eso se trata la obra. Con relación a la historia, pues es una leyenda archi conocida, la guerra de Troya, todos sabemos de qué termina. Pero creo que cuando se hace una novela de estos mitos tan conocidos, de los cuales se ha escrito muchísimo, hasta han hecho películas, es muy valioso dar al lector una visión diferente. Y este libro logró ese objetivo. La autora ha escrito una historia en la cual la realidad arqueológica conversa con la tradición mitológica, pero no se enfoca en el mito de la guerra en sí, sino en las vidas privadas de Clitemnestra y de su hermana Helena, antes, durante y poco después de la guerra. Qué pensaban, qué sentían, por qué actuaron como actuaron, etc. Me gustan los personajes porque están muy bien delineados, muy bien definidos, son personajes coherentes con sus actos. Clitemnestra es un buen personaje, pero a veces me daban ganas de agarrar las cachetadas, pero después retomó el rumbo, ¿ok? Y Helena tiene dos historias de reconciliación muy importantes. A pesar de ser considerada una inepta, creo que fue a la que mejor le va en su búsqueda de la felicidad. Me gusta que estas dos mujeres sean los pilares de la historia porque vamos a poder ver su evolución a lo largo de la narración, que va a ser muy interesante y va a responder a muchas de nuestras interrogantes acerca de estos personajes. Uno se llega a identificar con estas dos mujeres porque en el fondo son víctimas de las circunstancias al vivir en un mundo de hombres.
Es una lectura muy ágil de capítulos cortos, es muy entretenida, la narración es totalmente lineal, con un narrador omnisciente. La pluma de la autora hace que la historia sea muy emocionante y muy fluida. La verdad, la autora ha hecho un gran trabajo con una historia súper conocida y de la cual ya conocemos el final. Creo que la autora da en el clavo al poner a estas dos mujeres como las grandes protagonistas. ¿Qué aporta? Aporta una historia muy humana de personajes que se ven enfrentados a sus pasiones, a sus bajas pasiones, a la ambición, a la crueldad, a la búsqueda de la felicidad, a la venganza. Se enfrentan a lo que es ser humano. Es una historia maravillosa que recomiendo leer porque la van a disfrutar mucho y es muy entretenida. Así que léanla, disfrútenla y hasta una nueva reseña. ¡Chau!